Hola a todos. Igual que el producto punto, el producto cruz de dos vectores tiene muchas aplicaciones, pero en la mecánica su utilidad en el cálculo de momentos pares o torques la convierte en una herramienta indispensable. Consideremos dos vectores u y v. El producto cruz se lee u cruz v y queda definido de este modo: magnitud de u que multiplica la magnitud de v por el seno del ángulo θ que forman ambos vectores por el vector unitario de dirección e. El vector E es un vector unitario perpendicular al plano que contiene estos dos vectores. Ahora, esto implica dos posibles sentidos para E. Entonces determinamos su dirección por la regla de la mano derecha, es decir, su sentido positivo. Colocamos los dedos en dirección del primer vector, en este caso es el vector U, y lo doblamos hacia el vector V, ¿no? Hacia el segundo vector. Entonces, el pulgar estará apuntando hacia el sentido positivo del vector unitario E. Ahora bien, a diferencia del producto punto donde su resultado era un escalar, el resultado del producto cruz es un vector, por eso también se le conoce como producto vectorial. Una propiedad interesante del producto cruz consiste en que no es conmutativa. Esta ecuación implica que la magnitud no varía si se multiplica u por v o se multiplica v por u. ¿Sí? La magnitud sigue siendo la misma, pero por la regla de la mano derecha indicamos que estos vectores tendrían direcciones opuestas, tal como podemos observar aquí. No es lo mismo decir u por v que v por u. ¿Sí? A pesar que tienen la misma magnitud, observamos que tienen diferente dirección. Aquí tenemos otro ejemplo apoyándonos en la regla de la mano derecha. Entonces, cuando tengamos duda, aplicamos la regla de la mano derecha. ¿Sí? El pulgar nos va a indicar siempre el sentido de este tercer vector. Otra propiedad del producto cruz es que es asociativa, ¿sí? Con respecto de un escalar. Por ejemplo, aquí tenemos el escalar A y un producto cruz U cruz V. Entonces, en este caso, el escalar puede multiplicar al vector U, luego se realiza el producto cruz con el otro vector, o en todo caso se deja el vector U y se realiza el producto cruz del producto del escalar por el segundo vector, tal como podemos observar aquí. Entonces, en este caso, el escalar no multiplica a ambos componentes, sino a uno de los dos. Otra propiedad es que es distributiva cuando hablamos de vector. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una suma de vectores. Es distributivo este producto cruz porque en este caso sí se considera un producto cruz con cada uno de los componentes, u cruz v más u cruz w. Ahora, para obtener una ecuación para el producto cruz en términos de sus componentes, debemos determinar los productos cruz formados con los vectores unitarios i, j, k. Nos apoyamos en la propiedad distributiva y observamos que tenemos aquí uxy, el cual va a pasar a multiplicar por vxy, luego por vyj y luego por vzk, ¿cierto? Entonces, si tenemos uxy, producto cruz vxy, los escalares se van a multiplicar entre ellos, ux por vx, y nos quedará i cruz i. Entonces vamos a analizar ese producto cruz. Como podemos observar, aquí tenemos dos vectores idénticos y nos apoyamos en la regla de la mano derecha tal como tenemos aquí. El ángulo entre dos vectores idénticos, i cruz i, vemos que es 0. Por lo tanto, nos quedará seno de 0. Al ser seno de 0, 0, todo este producto es igual a 0. Ahora podemos analizar i cruz j. ¿Sí? En este caso, el ángulo que se forma entre i y j vemos que es de 90 grados. Por lo tanto, seno de 90 grados. La magnitud de i, que es 1, por la magnitud de j, que es 1. Seno de 90 grados es 1 también. Por lo tanto, el resultado será el vector unitario de dirección E. Aquí recordemos lo que habíamos dicho hace un momento. El vector E es un vector unitario perpendicular al plano que contiene a estos dos vectores. En este caso estamos hablando de los vectores I, J, ¿cierto? Entonces observamos que aquí el vector K es perpendicular a J y también es perpendicular al vector I. Esto quiere decir que E puede ser o K o puede ser menos K, ¿cierto? Porque también sería perpendicular a ambos. Pero nos apoyamos en la regla de la mano derecha y observamos que como es I cruz J, quiere decir que va desde I dirigido hacia J, tal como nos indica esta flecha, el resultado será K positivo. Continuamos del mismo modo para todos los productos que se van a formar aquí y vamos a tener estos resultados. Ahora, estos valores no deberíamos memorizarlos. Es mejor entender cómo se obtiene cada uno de estos resultados. ¿Sí? Por ejemplo, con este circulito, si orientamos las flechas tal como están,
podemos obtener todos estos valores. Por ejemplo, si cruzamos I cruz J, vamos a obtener K. ¿Sí? I cruz J, tal como tenemos aquí. Ahora, si queremos cruzar J cruz K, vamos a obtener I, tal como tenemos aquí. Y si queremos cruzar K cruz I, el resultado será J. Y aquí lo podemos observar. Entonces, el sentido de las flechas debe ser antihorario para obtener valores positivos. Si nosotros invertimos el sentido de esta flecha, vamos a obtener resultados negativos. Por ejemplo, si queremos cruzar I cruz K, vamos a obtener menos J. ¿Sí? Si queremos cruzar K cruz J, vamos a obtener menos I. Y si queremos cruzar J cruz I, vamos a obtener menos K. Eso quiere decir que cuando hablamos de sentido horario, tal como tenemos aquí, estamos hablando de resultados negativos. Entonces, por la propiedad distributiva, tal como dijimos, el producto U cruz V será igual a este desarrollo. Aquí quitando los términos que son iguales a 0, vamos a obtener 6 términos, quedando de este modo. Esta ecuación también puede escribirse en una forma de determinante más compacta de este modo. Aquí podemos observar que en la primera fila tenemos los componentes I, J, K, que son los que van a marcar la dirección. En la segunda fila tenemos los componentes UX, UY, UZ, que son los componentes rectangulares del primer vector. Y en la tercera fila tenemos los componentes rectangulares del segundo vector. Ahora veamos cómo es el desarrollo de esta determinante. Un determinante con 3 filas y 3 columnas se puede desarrollar si se usan 3 determinantes menores 2 por 2 de este modo. Los términos de la derecha se obtienen multiplicando cada elemento de la primera fila del determinante 3 por 3 por el determinante 2 por 2. Por ejemplo, si nosotros queremos considerar el vector de dirección Y, anulamos esta fila, anulamos esta columna y consideramos esta matriz, ¿sí? Tal como lo tenemos aquí. Ahora, del mismo modo, si queremos considerar J, eliminamos esta fila y esta columna y trabajamos con estos 4 elementos. Lo que sí debemos recordar es que el signo negativo siempre debe ir con este término, con el J. ¿Sí? El segundo término debe ir siempre con el negativo. Y luego nos toca el tercer término. ¿Sí? Eliminamos esta fila y esta columna y trabajamos con esta matriz 2 por 2, tal como tenemos aquí. Tanto el primero como el tercer término sí llevan el signo positivo, a diferencia del segundo que, como ya hemos dicho, lleva el signo negativo. Esto del signo se los recuerdo mucho porque es importantísimo, ya que muchas veces se nos suele olvidar y fallamos en el resultado. Entonces, desarrollando en aspas los determinantes 2 por 2, vamos a obtener este resultado. Observemos, el vector y se mantiene. Luego, dentro del paréntesis, vamos a tener una diferencia de productos en aspa, de este modo. Como así, vamos a tener uy por vz, ¿sí? Menos uz por vy. Para el segundo término, lo mismo. Mantenemos el menos j, como podemos observar aquí. Y dentro del paréntesis, nuevamente, una diferencia de productos en aspa. Ux por vz menos uz por vx. Y el tercer componente, pues lo mismo, mantenemos el k positivo que multiplica a este producto en aspa. ¿Sí? Con una diferencia de por medio. Ux por vy menos uy por vx. Otra forma de desarrollar un determinante 3 por 3 también se puede hacer repitiendo las dos primeras columnas a la derecha, tal como tenemos aquí. Aquí resolvemos los productos de las 6 diagonales que se forman. Observamos, tenemos la primera diagonal de este modo, la segunda diagonal y así sucesivamente. Luego vamos a sumar los términos obtenidos en cada una de estas diagonales. Las que van de izquierda a derecha las sumamos y las que van de derecha a izquierda las restamos. De este modo vamos a obtener este resultado. Aquí nos podemos dar cuenta que estas dos expresiones que están enmarcadas son idénticas. Siguen manteniendo los mismos 6 términos. Entonces, podemos resolver una determinante 3 por 3 de cualquiera de estas dos formas. ¿Sí? La que les resulte más fácil, ya que esto es, como siempre les digo, va a gusto del cliente. Ahora veamos otro producto vectorial.
Cuando nos toque analizar el momento de una fuerza respecto a una línea o a un eje específico, usaremos una operación denominada triple producto escalar o producto triple mixto. En términos de sus componentes quedará expresado de este modo. Ahora desarrollamos esta determinante y vamos a obtener esta expresión, ¿sí? La que está aquí dentro de estas llaves. Ahora, por la propiedad distributiva del producto punto, multiplicando este término por cada uno de estos componentes y así sucesivamente, vamos a llegar a esta conclusión, ¿sí? Como podemos ver, el resultado va a ser un escalar. Ahora, si hacemos una comparación término por término entre esta determinante y esta de acá, nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos dentro de los paréntesis es similar a lo que tenemos aquí. Ahora, aquí estamos multiplicando por las magnitudes de este primer componente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nosotros podemos reemplazar estos valores aquí y vamos a obtener el producto triple mixto. De tal modo que podemos sustituirlo por una matriz o una determinante 3×3 de este modo, donde la segunda y la tercera fila se mantienen de la matriz original, por así decirlo, de este producto cruz, y la primera fila viene a formarse por los componentes rectangulares de este primer componente. Ahora sí, pasemos a desarrollar un ejemplo para reforzar el entendimiento de todos estos conceptos. El enunciado nos dice, considere las líneas rectas OA y OB de la figura. El punto A nos pide, determine las componentes de un vector unitario que sea perpendicular a OA y OB. Y el punto B nos dice, ¿cuál es la distancia mínima del punto A la línea OB? Entonces, como nos pide un vector unitario que sea perpendicular a esas dos rectas, podemos considerar vectores de posición tal como vemos aquí. Entonces, si nosotros aplicamos un producto cruz entre estos dos vectores, vamos a obtener un tercer vector que va a ser perpendicular. Ahora, en la teoría vimos que para hallar un vector unitario hace falta dividir ese vector entre su magnitud. Y con eso ya le damos solución al punto A. Ahora, para el punto B, que nos pide la distancia mínima del punto A hacia la línea OB, podemos darnos cuenta que D es igual a la magnitud de este vector que multiplica al seno del ángulo θ, ¿no? Que es el ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, sabiendo esto, D lo podemos hallar a partir de la definición del producto cruz entre estos dos vectores. Ahora, como ya sabemos nuestra estrategia y ya tenemos una ruta definida, podemos pasar al desarrollo. Como ya vimos, lo primero es determinar el vector de posición que va desde el punto O hacia el punto A. Como en el punto O las coordenadas son 0, 0, 0, ya que se ubica ahí el origen, el vector de posición OA tendrá las coordenadas del punto A, ¿sí? Es decir, va a tener 10 en X, menos 2 en Y y 3 en Z. Y multiplicamos cada uno de esos componentes por el vector unitario de dirección que le corresponde. Del mismo modo será para el vector de posición OB. Lógicamente, como aquí estamos hablando de metros, los vectores de posición también estarán en metros. Ahora, apoyándonos en esta ecuación, vamos a tener vector de posición OA cruz, vector de posición OB. Va a ser igual, en la primera fila van los componentes IJK. En la segunda fila, los componentes rectangulares del primer vector, en este caso del vector de posición OA. Entonces colocamos 10, menos 2 y más 3. Lo mismo hacemos para la tercera fila con el segundo vector, en este caso el vector de posición OB. Va 6 en la primera columna, 6 en la segunda columna y menos 3 en la tercera columna. Y ahora desarrollamos esta determinante. Entonces empezamos por el primer componente. Anulamos esta fila, anulamos esta columna y trabajamos con esta matriz de 2×2. ¿Sí? Entonces vamos a tener vector unitario de dirección Y que multiplica a este producto en aspa con una diferencia de por medio. Es decir, menos 2 por menos 3 menos 3 por 6. Luego sigue el segundo componente que es J. Anulamos esta fila, anulamos esta columna y trabajamos con estos cuatro componentes. Entonces, aquí recordemos que va el signo negativo. Vector unitario de dirección J que multiplica 10 por menos 3 menos 3 por 6. Recordemos que siempre se hace en aspa con una diferencia de por medio.
Y por último tendremos el componente K. Anulamos esta fila, esta columna y trabajamos con esta matriz de 2 por 2. Aquí va el más vector K que multiplica a 10 por 6 menos 2 por 6. Y cerramos llave. Aquí tenemos menos 2 por menos 3, 6 positivo. 6 por 3, 18, menos 18. 10 por menos 3, menos 30. 3 por 6, 18, con el signo negativo será menos 18. Luego aquí tenemos 10 por 6, 60. Menos 2 por 6, menos 12. Y el menos adelante se hace positivo. Sí, entonces aquí tenemos 6 menos 18 sería menos 12i. Entonces vamos a obtener este resultado. Menos 30 y menos 18 son menos 48. Con el menos adelante se hace positivo. Y 60 más 12 es 72. Lógicamente cada uno multiplicado por el vector unitario de dirección que le corresponde. Y como el primer vector de posición, su unidad estaba en metros y el segundo también está en metros, el producto será metros cuadrados. Como ya sabemos, este vector es perpendicular a estos dos vectores y como nos están pidiendo un vector unitario, tenemos que dividirlo entre su magnitud, con lo cual vamos a tener esta expresión, el producto cruz sobre la magnitud de ese vector. En la lista de reproducción llamada estática desde cero pueden ver más información referente a los vectores de posición y también al vector unitario de dirección. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores, vamos a tener esta fracción, ¿sí? En la parte superior tenemos los componentes del vector resultante del producto cruz y en la parte de abajo su magnitud, que es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de cada componente, es decir, menos 12 al cuadrado más 48 al cuadrado más 72 al cuadrado. Lógicamente, como ya sabemos, las unidades están en metros cuadrados. Entonces realizamos esas operaciones. Hemos realizado los cuadrados, hemos sumado y hemos sacado la raíz cuadrada de toda esta suma. Luego hemos hecho menos 12 sobre la raíz de todo este producto. Menos 0.137i. Luego 48j entre el resultado de esta raíz, 0.549j. Y por último 72k sobre el resultado de esta raíz, que nos da 0.824 por el vector unitario de dirección k. Entonces hasta aquí ya tenemos los componentes del vector unitario de dirección que es perpendicular a estos dos vectores. Y hasta aquí ya cumplimos con el punto A. Nos faltaría el punto B. Entonces la distancia mínima desde el punto A hacia la línea OB queda definida por este gráfico y esta expresión. Entonces, apoyándonos en esta ecuación que acabamos de ver en la teoría, vamos a definir la magnitud de este producto cruz. Recordemos que el resultado de este producto cruz es un vector. Entonces, si nosotros le quitamos la dirección, es decir, el vector unitario de dirección, vamos a obtener la magnitud, que es lo que tenemos aquí. La magnitud de un vector que multiplica la magnitud de otro vector por el seno del ángulo que forma entre sus colas. Ahora, si yo despejo seno de teta en estas dos expresiones y las igualo, voy a obtener esta otra expresión. Veamos aquí que esta magnitud está dividiendo, por lo tanto va a pasar a multiplicar, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo aquí. Y aquí tenemos estas dos magnitudes que están pasando a dividir acá, que es lo que tenemos dentro del paréntesis. Aquí, si me doy cuenta, esta magnitud la puedo simplificar con esta otra, de tal modo que nos quedaría esta expresión. La magnitud del producto cruz lo tenemos aquí, mientras que la magnitud del vector de posición OB nos faltaría determinar, quedando de este modo la expresión, ¿sí? Recordemos que para hallar la magnitud de un vector es la suma de los cuadrados de sus componentes. Resolvemos ambas raíces, dividimos y vamos a obtener que D es igual a 9.71 metros. Y ya con esto damos por concluido este ejemplo. Espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte el video si te sirvió. Si tienes alguna duda nos puedes escribir al Facebook, el enlace lo vas a encontrar en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.